Voy a analizar un video de un youtuber español acerca de la conquista de España. Pero en ese tiempo no existía el Perú. Cuando conquistaron el Imperio Incaico, o sea, lo que se denomina Tahuantinsuyo, vamos a analizarlo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de historia. Os voy a poner en contexto rápidamente. Colón descubre América o la invade. Eso me gustaría que me lo dejarais abajo enseñado, que descubrió América, y por vuestro lado os han enseñado de que España invadió América. Y eso es totalmente cierto. Yo me he dado cuenta, sobre todo en este vídeo. Como ya veréis durante el vídeo, Ya. yo Bueno, también entre imperios, naciones han conquistado. El Imperio Inca conquistó a los Chimú, conquistó varias naciones a los Chancas, los Huancas, los invadió, los conquistó también. España fue invadida, conquistada por Roma. China conquistó el Tíbet o la invadió. Ya, bueno, eso lo dejo a su libre albedrío. explico lo que me enseñan en el colegio y lo que se enseña normalmente a todos los de ese descubrimiento. Ya. Y sobre todo lo interesante es ver lo que me han enseñado en la escuela y lo que puedo ver. Jamás ni sabía que no te enseñan en la escuela. Que no te enseñan en la escuela. Ya, vamos a analizar. Así que ya sabes. Dale un like, suscríbete y dentro vídeo. Pero lo que me molesta es que no ponen los sacrificios también de los incas, cómo torturaban, cómo lo despellejaban a la gente. También que nacían ellos tambores con su piel, eso no lo ponen. Lo que como murió el Huáscar, eso no lo ponen porque hiere la susceptibilidad de los indigenistas. El Perú, ahora, nació a la vida con un hecho traumático, un acontecimiento trágico. Los sucesos de Cajamarca, el encuentro entre Francisco Pizarro y el Inca Atahualpa. Ah, me habéis puesto este vídeo encima. ¿Queréis ver cómo reacciono yo a esto? ¿En serio? ¿Sois así? De la llegada de los españoles. Ya, vamos a comenzar acá. Antes de la llegada de los españoles existía un imperio, un conjunto como se le conoce como imperio, el Tahuantinsuyo, que era regido por el Inca, era el dios de toda esa sociedad, de todos esos indígenas. Y en esos pequeños rezagos indígenas había pequeñas culturas, los chimú, los chancas, los huancas, que estaban amalgamadas sobre un estandarte que es entre comillas el Tahuantinsuyo, pero ellos eran los conquistados. Había una población que era la superior, que eran como yo me acuerdo sería Runasimi, no me acuerdo cómo se llama específicamente, cómo se autodenominaban los quechuas, porque es muy ambiguo porque en ese tiempo se trataba de unificar el concepto de persona y los vencidos, que eran los conquistados, porque para ellos fueron los conquistadores o los invasores, porque ellos no los querían a los incas como nosotros lo conocemos. Desde ese tiempo hay una disputa entre chancas, huancas, entre aymaras y quechos, solo que nadie lo dice porque no les gusta la realidad. ¿Cómo reacciona esto? ¿En serio? ¿Qué fue lo que pasó? Ya, primero, otra cosita también. En la conquista de Rusia, lo que ahorita se conoce como Rusia, había bastantes pueblos. Rusia es creo que se llama en ruso todos los reinos. Había bastantes reinos que se trataba de unificar. Para unificar una nación se tiene que invadir o conquistar. Eso pasaba en todos los pueblos. Sacro Imperio Romano Germánico, al Reino de Francia, al Imperio Español, al Imperio Japonés, que en el Imperio Japonés había bastantes shogunes o señores de la guerra. No solo pasó con personas, pasó en todos lados, para establecer una sociedad para que prospere, tiene que haber una unificación de algo, pero eso trae consecuencias, el control de los recursos. Cajamarca. Es cierto que un ejército formado por 168 españoles fue capaz de vencer así como así
a un imperio formado por millones de personas. 167. Ya, lo que pasa es que en esa época, la, al margen de que tengan una superioridad tecnológica, logística, ah, social, arquitectónica y más avanzado que hayan tenido los europeos, al llegar acá, acá también había apoyo de los bastantes indígenas de culturas hacia los españoles, porque se sentían oprimidos por por el Inca o por la hegemonía de los generales incas. Por eso que le fueron tan fácil conquistar todos esos territorios, pero también ese apoyo hay que darlo a entender que para que el transporte supongamos que llega del litoral de Lima hasta Cusco tenía que haber un apoyo indudable de gente indígena para que crucen los estepas, los lugares que no conocen, les expliquen la zona, porque eso es una logística tremenda. No solo venir y conquistar e ir, sino indudablemente ha tenido que haber apoyo indígena, que le tenía bronca a los incas. Como yo lo repetía, hay varias culturas ahí, que no solo eran la inca. Dentro de ese imperio había varias subculturas, microculturas que le apoyaron a los españoles, como se le dice, porque en esa etapa no existía España. Estaba el reino de Castilla y Aragón, no existía España en esa época. ¿Ves? Esto no lo sabía, ¿ves? Esto no lo sabía. Yo sabía, por lo que te explican en el cole, que lo he dicho mil veces, que sí, que llegamos y que, bueno, que fue una invasión muy fácil y que España, pues, consiguió esos territorios. Ya os digo, esto es lo que enseñan en el colegio, ¿eh? No hacen hincapié en nada de la historia como tal, sino te explican por encima. España llega en el 1492 y de ahí, pues bueno, va conquistando. No, 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 no. En ese momento estaban los descubrimientos de América. Se estaba descubriendo América porque los americanos desconocían el territorio europeo. Los indígenas americanos desconocían el territorio europeo y España fue la primera en llegar acá. No, los europeos llegaron acá. Un americano no fue a Europa. Va conquistando, hace saca recursos y comercializa con Portugal e Inglaterra, si no me equivoco ahora, y saca el oro. Hay que recordar que también había entre los reinos que estaban en el territorio europeo, en el territorio europeo occidental, eran pequeños reinos, no eran reinos unificados o naciones entre comillas grandes como lo conocemos ahora. Eran pequeños reinos que había alianzas, había guerras. Inglaterra tampoco era un reino unificado, pero sí había un rey que podía tener el control de la mayoría de ese territorio, como se da en muchos de esos casos. Y ya está, lo único que te explican, ¿eh? De verdad, esto es lo único que explican. Al más grande imperio de la Sudamérica antigua. O eso. Ya, el más grande, sí se puede decir, que podríamos llamar a imperio a una unificación del lenguaje, porque ¿cómo se puede denominar aparte de la parte racial que hay una unificación de algo? Si no tienes, en el caso de que no se destruya una parte de la arquitectura por la lengua, el lenguaje que se hereda es una explicación o una guía de saber que ha existido algo. Que ha existido algo. Es el lenguaje lo que significa que ha existido algo. Si se destruye todo. O yo que no estaba atento en clase, que también es posible, pero en historia, la verdad que a mí me gustaba un montón la historia. Así que es muy probable que solo hayan explicado eso. Pero vamos a seguir. ¿Qué fue lo que pasó en Cajamarca? Los Es ingleses. cierto que un ejército formado Inglaterra no está unificada, pero sí había una homogeneidad política. por 168 españoles. Es como lo que pasa ahorita con los catalanes en España. España es una nación, pero los catalanes no les gusta España, son como ariscos a España, pero aún así son españoles. Ahora. En ese tiempo también habrán tenido sus lenguas, sus costumbres que sean diferentes a los castellanos,
que no existían a España en esa época, a los castellanos o los aragoneses, como podría yo entender. Fue capaz de vencer así como así a un imperio formado por millones de personas, al más grande imperio de la Sudamérica antigua. Hoy, Sudamérica antigua, por puta madre. ¿Cómo vas a decir Sudamérica antigua? ¿Cómo se puede decir Sudamérica antigua? ¿Qué es Sudamérica antigua? Para decir antigüedad, ¿de qué me estás hablando, primeramente? ¿Me estás hablando de antes de Cristo? El año 1000, entre el año 0 hasta el año 1000, hasta el año, del año 1000 hasta el 1200. Tienes que, cuando digas, menciones, tienes que ser específico entre los años para saber en qué momento pasó eso. vamos a tratar de responder Es que es muy heavy, ¿eh? 168 soldados acaban con todo un imperio, ¿eh? Vamos a ver qué pasó. esa pregunta, porque vamos a hacer un programa sobre... Ya, Por esto me gusta, tío, ver documental. ya, No me han enseñado en el cole. ya entiendo. Verla. Esta Navidad, cámbiate a prepago Mitel, que por 4 soles disfrutas de 5... No me gusta esos portados, se ve ridículo. América en 1492. Ya, Y el encuentro de Pizarro y Atahualpa en Cajamarca se produjo en Una de las ya. 1492. cosas que tengo que decir antes de seguir con la historia, imaginaros cómo también se manipula la historia, que se habló de que Cristóbal Colón era francés, era portugués, que era español, y también se ha dicho que es catalán, O genovés. que en vez de salir del puerto de Palos, que si no me equivoco está abajo en Andalucía, salió del puerto de Pals, Pals, que es Palos en catalán, y Pals es un puerto que hay en Pals. Y dicen que realmente Cristóbal Colón salió de Cataluña, pero la historia dice que no, que es español, incluso se ha dicho, ya os digo 1000 veces, que es portugués, que se ha dicho también que... Es que esa disputa entre catalanes, castellanos, aragoneses, otras partes de España que no se sienten identificadas con España es bien contradictorio, pues. Acá también tiene un poco de su salsita independentista. es francés, si no me equivoco. Es decir, no sé, ya no se sabe, ¿sabes? Llegas a un punto de ya no saber qué creerte. Así que Es que la historia, para que tú veas lo que es verdad, es como los periódicos de ahora. ¿Tú crees en todos los periódicos que dicen las noticias de algo? La mayoría son fake. Para, para ver la verdad o intentar ver la verdad, se tiene que emplear el sentido común. Colón no era judío. Yo qué sé, tío. Ya no lo sé, tío. Se lo preguntaré algún día, cuando lo vea. Y pueda entrevistarlo a Cristóbal Colón, se lo preguntaré. Pero lo digo en serio, imaginaros, imaginaros cómo 532. Ya. Habían pasado 40 largos años entre un hecho y otro. Es que hay una cojudez que se olvida. Antes de que venga a Sudamérica Occidental, lo que ahorita es era el imperio Inca, habían conquistado la parte de Mesoamérica, lo que es el imperio azteca. Pero el imperio azteca era un conjunto de pequeños reinos, no era un imperio unificado, como tampoco lo es Perú. Perú está repartido en varios distritos, o no, en varios, ¿cómo se dice? En varias provincias. En varias provincias está repartido el Perú, que cada uno tiene sus costumbres, que cada uno tiene su cultura, su idiosincrasia o su forma de ver la vida. Porque llegaron, si no mal no recuerdo, vamos a ver, ¿no? Ah, ¿cómo se llama? Creación de Nueva España.
en 1521. O sea, ya tenían la logística, ya sabían cómo pensaban en ese lugar. Aparte que la cultura azteca, o en lo que se dice cultura mesoamericana, porque todos tenían diferentes dioses. Cada zona tenía sus diferentes dioses, cada región de también Mesoamérica, que está en el norte de... Lo he explicado dónde queda Mesoamérica. Mesoamérica es esto. Mesoamérica. Esto es Mesoamérica. Todo esto. Y cada zona tenía su tribu o su conjunto de indígenas que creían en su propio dios. Por eso había un conjunto de dioses que cada uno tenía. Y cada uno tenía su... Todo esto. Y no, no son iguales, no son homogéneos. No son homogéneos. Por ejemplo, yo estaba viendo Every Year América. Acá llegaron los españoles, miren. Luisito, ¿sabes de qué tengo ganas? ¿De qué? El torneo de lotería más importante de todos los tiempos. Muévete. Por ejemplo, si vamos al... porque hay internet. Llegaron acá los españoles o los hispanos. Aquí está. En esta zona era un conjunto de pequeños reinos, pequeñas agrupaciones o sociedades, que aunque no se pueden ver bien, así era en realidad. Y cada uno de estos tenía su propia población y no estaba totalmente ocupado. Cada una zona tenía su control político, no era un control unificado. En cambio, y tampoco España, en ese tiempo, España ni siquiera existía, eran pequeños reinos, reinos de Castilla, reino de Aragón, los reyes católicos, era un conjunto de reinos. Y eso, cuando se estudia historia, si se estudia historia de los guerreros, tiene que saber cómo era la gesta política en esa época y cuáles eran sus divisiones culturales. El problema que cuando se enseña todo se usa un nacionalismo barato y el pragmatismo de usar la palabra España, porque España no existía. Es decir, al momento de la captura del Inca, los españoles tenían ya 40 años de experiencia en conquistas en el Nuevo Mundo. La conquista fue la punta de lanza en América de la expansión de los imperios. Eso está mal también, eso está mal, eso está mal, está mal, está mal, mal, mal. No puedes usar un mapa como esto, porque España no era unificado, como lo voy a repetir. Aunque había un control político, había pequeños reinos que tenían discordancia política. No era un estado unificado. Ni siquiera existía Holanda, se puede decir que es Netherlands. Francia tampoco existía, eran pequeños reinos. Fijaros, fijaros España. Toda México, gran parte de Estados Unidos, Cuba, toda Colombia, toda Ecuador, Perú, Bolivia. Ya sería en el siglo... En el siglo... En el siglo XVI, pues. Entre el 1560 o 1600, cuando ya se estaban expandiendo. Y encima había muchos territorios que no se llegaban. Por eso que cuando estuvieron los nativos acá, los de la selva, en ese punto, seguían conservando su lengua y ni siquiera eran conocidos por los españoles. Se conocía, se podía intuir que se estaba cartografiando esos lugares, pero muchos no llegaban los españoles a muchas de estas zonas. Parte de Argentina, gran parte de Chile, Portugal. Porque es imposible llegar, hasta ahora no se llega a todas las zonas, solo una ciudad está agrupada en un pequeño territorio nada más. Toda la zona de Brasil, por eso ellos hablan portugués. Gran Bretaña,
si no me equivoco, a día de hoy Francia sigue manteniendo este territorio. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a seguir. Veo. Eso quiere decir que era toda Europa que llegaba a América. Primero a las Antillas, a Tierra Firme, a... Esto tampoco me gusta que usen esto. Estos son dibujos modernos. Son dibujos... Lo que se debería hacer en realidad, usar dibujos de crónicas o dibujos de pintores del siglo XVI. Lo más cercano posible a la época. Porque esto se está intuyendo cómo se vestían en esa época. Son suposiciones. México, América Central y luego a Sudamérica, comenzando por el gran imperio del Tahuantinsuyo. También esto. Son suposiciones. Todos son dibujos modernos. Ese es el tráfico de la historia o la mentira de la historia que se emplea en el nacionalismo. Si quieren saber la verdadera historia, o sea, quieren buscar la verdadera historia, se tiene que ir a crónicas antiguas y dibujos o pinturas del siglo XVI. Estos son dibujos modernos. ¿Cómo puede un programa de historia puede poner dibujos modernos? Es una estupidez eso. Estas imágenes son representaciones, pero wow. Es la actuación de los españoles, Da miedo. Nuevo Suavitel piel sensible con fórmula hipoalergénica. Más amor, menos alergias. Prometimos un lanzamiento y eso es lo que estás viendo. Un lanzamiento. Comparte el tuyo y participa por increíbles premios. Pues cuando vinieron al Perú venían ya preparados para la conquista, armados hasta los dientes. Aunque podrían trasladarla con con toda la gente que tenían. Eran pocas personas. Había un descontrol político en ese momento. Por lógica, los que estaban en contra de los incas se salieron y ocuparon todo ese territorio porque es imposible que conozcan esas zonas y puedan sobrevivir en una zona desconocida. Ellos recibieron apoyo indígena, los hispanos cuando llegaron acá. Todos los tipos de armamento que se conocían hasta ese momento. Hasta que tenían un pelotón de perros galgos para cazar seres humanos. Eso no lo sabía. Francisco Dibujos modernos, ridiculez de ridiculez. Pizarro era un hombre de su tiempo. Un hombre No ponen, lo que me molesta es que no ponen pinturas o retratos del siglo XVI. Y estoy seguro que yo he buscado de guerra, un y hay. experimentado capitán que había combatido en 1 y 1000 batallas. Había sido uno de los fundadores de Panamá, además de Hay que recordar que antes de Pizarro estaba Cortés conquistando la zona de Mesoamérica, que ocupaba territorio azteca, tolteca, etcétera, que muchas culturas que hay ahí. alcalde, regidor y visitador. Tocar el tema de los conquistadores es tocar su sistema de creencias. En principio es un hombre del antiguo régimen, es un hombre de cabeza, me atrevería a decir, medieval, a pesar de vivir cronológicamente en el mundo moderno. Está suponiendo, eso es lo que me molesta, todos suponen. Yo quiero que me enseñen una crónica del pensamiento de Pizarro. Una que sea de su puño y letra, o que haya sido, ¿cómo se llama? O que lo haya dado de otras personas para que escriba sus crónicas. Está suponiendo. Quiero que me muestren, pero no lo muestran. Es un guerrero. El conquistador es un cruzado. El conquistador es un sujeto que, hablando en términos cervantinos, a hacer entuertos, es decir, a hacer justicia, proyectar la cristiandad, a ampliar la cristiandad y, en el camino, a hacerse rico. Pero ese hacerse rico no significa la riqueza por la riqueza. La riqueza no es un valor en sí. La riqueza es un medio para sostener el estatus. Porque el estatus en el Siguen poniendo dibujos modernos. antiguo régimen ¿Cómo pueden? ¿Qué ridiculez de documentales absurdos puede tener mi país hoy? era más importante que el poder económico. Para el momento en que Pizarro se dispuso a comandar la expedición al Tahuantinsuyo, era ya un hombre de una considerable fortuna. Uno
la expedición de conquista es que, al igual que Colón, que también es erróneo en el caso de Colón, se sacó a la gente que estaba en las cárceles para traerlas a América. Eso no es así. Cada conquistador era por sí mismo un pequeño empresario. Claro, pues. Bueno, hay que decir una cosa. Todo, todo se debe, todas las conquistas, todos los controles políticos se debe a la economía, control económico sobre algo, sobre recursos, sociedad, tecnología.